de marzo del 2024. Bueno, ya en nuestro estudio está con nosotros el licenciado Gary Rodríguez, quien es gerente general del IPSEDE. ¿Cómo está, Lice? Muy buenos días, muchísimas gracias, Francisco. Gracias por la invitación. Un gran saludo a la audiencia de este programa. Bueno, siempre es grato tener su presencia, tomando en cuenta de que nos llega a aclarar algunas cosas de esta situación económica con mucha nebulosa que está en duda. Pues, la crisis es grave, la crisis es visible. Bueno, pero vayamos al tema. El Banco Central de Bolivia puso en el mercado económico los bonos BCB, ¿no? En el objetivo de agilizar la demanda. ¿Por qué emitió esto el Banco Central de Bolivia? A ver, Francisco, contextualizando, es evidente la economía del país no está en su mejor momento, sí. Pese a que el año pasado hemos tenido una baja inflación, apenas un poco más del 2%, pese a que el país ha crecido un 2,3% hasta el tercer trimestre. Hemos tenido una situación penosa, yo diría, en el caso del comercio exterior. Ahí es donde empieza todo el problema, ¿no? Hemos tenido en el 2023, según información preliminar todavía del INE, una caída de las exportaciones brutal, ¿no? 2.800 millones de dólares. Hemos tenido un déficit por 700 millones de dólares, un desbalance, y claramente pues esto hace que los dólares en el país escaseen, y frente a aquello hay que tomar medidas. Usted debe recordarse que en febrero pasado, a finales de febrero, hubo un gran encuentro entre el ministro de Economía y Finanzas Públicas, estaba el ministro de Planificación del Desarrollo, el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, con más de 10 entidades cupulares del sector empresarial boliviano, y no podía ser de otra forma. Esto que se dio a finales de febrero lo veníamos reclamando pues hace muchos años. ¿Para qué? Para evitar la situación que estamos viviendo hoy día. Pero bueno, no podemos llorar sobre la leche derramada. Lo importante es destacar esta apertura para que gobernantes y gobernados podamos hablar, conversar de la situación del país y proponer medidas para salir adelante. 10 medidas, y una de ellas es cabalmente la que el Banco Central de Bolivia, hace un poco más de una semana, anuncia, que es la emisión de bonos en dólares. ¿Para qué? Para engrosar sus reservas internacionales netas, para que tenga disponibilidad de recursos para rescatar parte de esos 10.000 millones de dólares que el propio ministro de Economía y Finanzas Públicas, el licenciado Marcelo Montenegro, a inicios de año decía ante la prensa que hay en el país que están atesorados en poder particulares, también en el sector informal que está al margen del sistema bancario financiero. Entonces la idea es que estos bonos, que son promesas de pago que hace el Banco Central de Bolivia a personas naturales, pero también personas jurídicas, empresarios, inversionistas, tenga que ver con recoger parte de esos dólares con una promesa de pago, decía, a cierto tiempo, a cierto plazo, ¿no? 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, hasta 3 años, con tasas que van desde el 4,5% hasta el 6,5%, y el compromiso del Estado, del Banco Central de Bolivia, que es el banco de bancos, claro, es la máxima entidad monetaria del país, de que así como recibe dólares, también va a dar los intereses en dólares y va a devolver el capital en dólares. De eso se trata. Y si es bueno o no para la economía, por supuesto que es bueno, en la medida de que sería una captación de dólares que hace el Banco Central de Bolivia, una tasa que puede ser interesante para la persona natural, claro, o jurídica, pero que es una tasa sustancialmente más baja que lo que se podría tener que pagar en caso de colocar bonos en el extranjero. Ahora, se
se decía de que ha dado un buen resultado, de acuerdo a un informe, un boletín del Banco Central de Bolivia, respecto a los primeros 3 días, ¿no? Claro, más allá de los 3 días, diríamos en casi una semana, ya hasta el día de ayer, ¿no? El último dato que se tiene, que es el de la víspera, da cuenta que en menos de una semana se ha logrado casi 9 millones de dólares, ¿no? Ahora ya con un peso mayor de inversionistas, de empresas, y eso es bueno porque significa que hay confianza en una promesa de pago que hace el Banco Central de Bolivia. Claro. Y por supuesto que tenemos que basarnos en la confianza, ¿no es cierto? Porque si vamos a estar desconfiando absolutamente de todo, vamos a seguir en incertidumbre y eso no le hace bien a la economía, definitivamente. Y además, licenciado, esto es parte precisamente del resultado de un acercamiento Estado o empresarial o gobierno empresarial, tomando en cuenta de que de ahí ha salido la motivación y preocupación y ahí está la economía puesta, ¿no? Así es, y claro, aclarar también de que esto de ninguna forma es obligatorio, usted tiene que invertir, el que quiere invierte, el que no quiere no invierte, ¿verdad? Si la gente en su buena fe decide entregar esos recursos al Banco Central de Bolivia, esperando recuperarlos en 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, pues nosotros tenemos que confiar que la máxima autoridad monetaria del país va a cumplir en fondo y en forma. Pero eso también va a servir para que esta entidad tenga recursos que pueda disponer el día de mañana para cubrir en parte, ¿no es cierto?, lo que son sus necesidades en función de las importaciones que hace el Estado, pero también del servicio de la deuda externa, ¿no? Ahora, el ministro de Economía informó que el Banco Unión hizo un acuerdo con un banco chino para utilizar el yuan. ¿Cómo puede alimentar esta necesidad en la economía o fomentar o apoyar? A ver, lo primero que hoy día escribí una columna sobre el tema, salió publicada, que cabalmente trata, ¿no?, cómo va a funcionar este mecanismo, porque mucho se ha dicho, ya hemos visto especulaciones, preocupaciones, un desaliento en algunos, no faltan, ¿no?, los que siempre ven el vaso medio lleno, sí. Pero los que queremos ver el vaso lleno, no medio lleno, porque hoy día puede estar medio lleno, o sea, hay los que opinan que esto está mal, que va a yuanizarse la economía boliviana, que vamos a engrosar, aumentar la deuda con la China. Que sí o sí necesitamos dólar. Así es, ¿no? Entonces partamos de un hecho, que es crítico, que es objetivo, inobjetable. Hay una escasez relativa de dólares en el país y los dólares son necesarios para hacer comercio, tanto de bienes como de servicios a nivel internacional. La divisa universalmente aceptada en el mundo es el dólar. ¿Y qué pasa si escasea el dólar en el país, como está aconteciendo? Ya hemos visto que si bien el tipo de cambio se mantiene 6.86, 6.96, hay una banda que ha establecido la ASFI para que las comisiones el pago de comisiones por transferencias al exterior, por ejemplo, un importador que tiene que traer mercaderías desde el exterior, pueda oscilar entre el 5 al 10%, con lo cual el dólar puede estar llegando a costar hasta 7.70 bolivianos, ¿no es cierto? Pero eso tampoco soluciona mucho de la necesidad, porque ¿qué pasa si igual los dólares no hay? Por más que cuesten más, si no existen, entonces vamos a tener un problema de estrangulamiento del comercio. Claro. Y cuando hablamos de China, no estamos hablando de cualquier país. No solo porque la China ya es la segunda potencia económica mundial, porque es el mayor país importador individualmente o el mayor exportador de manufacturas, la China es la fábrica del mundo, sino que para el caso del comercio bilateral es el principal socio comercial. De acuerdo a datos del INE, el año pasado nosotros hemos vendido cerca de 60 productos a la China por alrededor de 1.200 millones de dólares.
récord. Nunca habíamos vendido tanto a la China, y esto producto de la cantidad de minerales que hemos exportado, pero ahí encaramado entre los primeros 5 productos está la carne bovina, Francisco, ¿ya? Ese es un tema que me gustaría tocarlo luego. Y del lado de las compras, ¿no? Si bien nosotros le hemos exportado casi 1.200 millones de dólares por cerca de 60 productos que hemos enviado en el 2023, el año pasado le hemos comprado a la China más de 4.500 productos. Y falta salir ahí, aquí al ladito, y usted puede ver ahí desde vehículos, celulares, computadoras, hasta cuadernos, textiles, ¿no? Bueno, muebles. Todo, absolutamente, porque la China es la fábrica del mundo. Sí. Le hemos comprado más de 4.500 productos y hemos gastado más de 2.400 millones de dólares. Entonces estamos hablando de un comercio global de unos 3.600 millones de dólares que necesitan una salida a esta escasez relativa de dólares. Y por eso tan importante el anuncio que hacía el ministro de Economía y Finanzas Públicas hace un poco más de una semana, dando cuenta que sobre el trabajo previo que hizo el presidente del Banco Central de Bolivia el año pasado, él trajo 2 bancos desde la China, el Bank of China estatal y el Industrial and Commercial Bank of China, el ICBC, que se dice que es uno de los bancos más grandes del mundo. Vinieron a Santa Cruz de la Sierra y en el Radisson se reunieron con todos los representantes del sistema financiero boliviano para ver cómo podemos hacer para soportar este comercio bilateral que, reitero, es de los más importantes para el país, tanto desde el punto de vista de la importación cuanto de la exportación. Si los dólares fallan, Francisco, ¿qué es lo que va a pasar? O vamos a tener escasez, por ejemplo, en el agro de herbicidas, de plaguicidas, o sea, insecticidas, fungicidas, etcétera, vacunas, medicamentos que compramos o productos electrónicos, o van a llegar a un mayor precio. Entonces, para evitar eso, ¿qué es lo que anuncia el ministro? Que el Banco Unión estatal hace un acuerdo con ICBC de China, banco estatal, y establece un acuerdo de corresponsalía, ¿ya? Aquí no hay un swap de monedas, aquí no hay endeudamiento del país, sino que simple y llanamente Banco Unión va a ser corresponsal de ICBC. ¿Y cómo va a funcionar esto? Hoy día el importador que quiere comprar a China, quiere pagar a la China, estamos hablando, reitero, más de 4.500 productos, un volumen de 2.400 millones de dólares, tiene que ir a los bancos desesperadamente a buscar quiero dólares y ponerse en fila hasta que los bancos tengan dólares y encima le cobren esa comisión que puede llegar a costar hasta 7.70 $1, 7.70 bolivianos, $1, ¿ok? ¿Cómo se va a solucionar esto? Si el importador conversa con su proveedor en la China y le dice que no le facture en dólares, que le facture en yuanes, el importador boliviano se va a acercar al Banco Unión con bolivianos y le va a pagar el importe, digamos $1 millón de dólares en bolivianos, y el ICBC, el chino, le va a pagar en yuanes al exportador chino. Entonces no interviene el dólar y se hace en un cortísimo tiempo, baja el costo de la transacción porque no hay que triangular con un tercer banco en Europa, en Estados Unidos, que es lo que pasa cuando se tiene que utilizar dólares, y con eso se garantiza que hay esa fluidez. Ahora, ¿cómo soportamos esto desde el punto de vista de conseguir esos yuanes? Si el exportador boliviano va a estar dispuesto a entrar en este mecanismo, le va a decir al comprador en China que le pague en yuanes. Esos yuanes van a llegar al ICBC, al banco chino, pero el corresponsal de ICBC, que es el Banco Unión, le va a pagar en bolivianos al exportador. ¿Va a haber una comisión? Va a haber. Pero, ¿cuál va a ser el beneficio adicional para el exportador de hacer esto? El Banco Unión ha ideado un mecanismo por el cual el exportador que quiera entrar en esta operación se va a acercar con su factura en yuanes
que ha emitido a su comprador en China, digamos que por ese millón, equivalente a $1.000.000, pero en yuanes, y el Banco Unión en un lapso de 24 horas le va a financiar el 80%, le va a prepagar el 80% en bolivianos con una tasa de 6% anual, que es ridículamente baja, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué gana el exportador? Primero, está pagado en 24 horas, o sea, tiene liquidez. La agilidad. Tiene la seguridad de que le va a pagar, y tercero, es rápido, es seguro, y con ello contribuye a que haya esa ductilidad, digamos, ¿no? Y se bajan los costos. Ahora, estas operaciones financieras no va a tener un impuesto que se tiene que pagar adicional. Claro, reitero, aquí va a haber incluso una disminución, primero, del costo de la triangulación que se va a evitar, el tiempo que se va a ahorrar, y también el costo del tipo de cambio, o sea, el costo cambiario que se llama, ¿no? Aquí va a haber un punto de referencia que es Bloomberg para establecer la equivalencia entre las monedas de China y de Bolivia, y con eso se va a ahorrar tiempo, se va a ahorrar costos, y va a garantizarse la operación financiera. Pero reitero, esto no va a significar ni más deuda, ni un endeudamiento para el país, ni algún compromiso de orden ideológico, político, etcétera, que he escuchado y como preocupación en alguna gente que opina sobre el tema. Bueno, pero esto se habló con los empresarios. ¿Qué criterio tienen ellos? Le voy a responder con otra buena noticia. Si bien este es un mecanismo que va a funcionar entre dos bancos estatales, claro, en el momento actual ya hay bancos privados que van a entrar a hacer lo mismo para tener corresponsabilidad. Por supuesto, porque si no, claro, va a llegar a un punto donde se puede estrangular el comercio con el principal socio comercial que tenemos desde el punto de vista de la importación. Imagínense, nosotros al año importamos más o menos 12.000 millones de dólares. Si le quita ahí 3.000 millones de dólares de combustibles que no compramos a la China, ¿no? Entonces estamos hablando de 9.000 millones de mercaderías. De esos 9.000 millones, Franz, 2.400 millones o un poquito más vienen de la China. Entonces estamos hablando de una situación que urge tener una respuesta en función de esta escasez relativa que hay de los dólares. Obviamente, ¿no? Nos encantaría que la solución estructural tuviera que ver con una mayor exportación, pero cuando le mencionaba, por ejemplo, el tema de la carne, podríamos pensar en eso, ¿no? Que debería ser un aliciente para que en un haz de voluntades entre sector público y sector privado podamos decir, ¿por qué no vendemos mucha más carne a la China? Que eso puede significar traer yuanes para facilitar la importación, o traer dólares. Porque esa es otra aclaración que quiero hacer. Esto no es obligatorio. Claro. Esto es para el que quiera. Igual que en el caso de los bonos. El que quiere compra, el que no quiere no compra. En el caso de los yuanes, el que quiera puede optar por la opción de pagar con yuanes y ser pagado en bolivianos, ¿no es cierto? Evitando el uso del dólar, dando una salida a esta escasez temporal que tenemos. Y en función de eso, yo diría, ¿no? ¿Por qué no hacer lo que hace Paraguay? ¿No? Nosotros el año pasado hemos pegado tiros al cielo porque hemos marcado un nuevo récord de exportador de carne. No. Entre carne y derivados, que son los despojos comestibles y hamburguesas, hemos exportado un poco más de 30.000 toneladas y casi por 200 millones de dólares. Más de la mitad de eso dirigido a la China. ¿Ok? Eso que nos parece grande, que verdaderamente es grandioso para nuestro país, palidece pues cuando vemos lo que hace Paraguay. Paraguay exporta más de 300.000 toneladas de carne. Dios. Y recibe más de 1.700 millones de dólares. Mire, nosotros podríamos hacer eso y más. Paraguay es un poco más grandecito que Santa Cruz, nada digamos, más, ¿no es cierto? Imagínese, y nosotros tenemos todas las ganas de ampliar el hato ganadero, hacer más potreros, de repente más frigoríficos,
meterle con mayor ahínco a la genética, a la sanidad, a las cadenas de frío, etcétera. Eso es lo que sabe hacer el sector privado. Pero, ¿qué tiene que tener de parte del Estado? Seguridad jurídica, para que no haya avasallamientos, para que no haya abigeato, que no hayan bloqueos, que no hayan cupos de exportación. Es tan sencillo, ¿verdad? Y que no hayan peleas también en el directorio, porque se ha hecho en estos últimos tiempos una pelea visible, ¿no? Bueno, son gajes del oficio. Pero dentro de los 10 puntos hubo un tema muy importante que se ha manejado, que ha sido esto de la libre exportación. Pero hablamos libre exportación ¿de qué? ¿Hay algunos productos determinados con un tilde de positivo? A ver, Francisco, vamos a la génesis del tema y del problema. Todo gobierno, no solo todo gobierno, lo que menos quiere es que haya inflación, que suban principalmente los precios de los productos básicos, porque hacen a la canasta familiar. ¿Qué pasa cuando sube el precio de los alimentos? ¿Qué pasa cuando sube el precio de los combustibles? ¿No? Eso se traduce en inflación, menor poder adquisitivo de la gente, principalmente de los asalariados, principalmente de los que tienen ingresos fijos, que la gente que vive al día. Entonces, los gobiernos en general tratan de evitar eso. Por eso es que los combustibles están subvencionados. Claro. Por eso es que en el caso de los alimentos, también hay una subvención. El gobierno subvenciona en algunos casos, por ejemplo, la producción de trigo, donde somos deficitarios, pero no nos da biotecnología para que lo podamos hacer nosotros con mayor productividad, digamos, ¿no? Y en el año 2008 hubo no solo una medida que derivó en cupos, sino hubo una prohibición de exportación. Desde ese entonces es que estamos con esta situación, por la cual el gobierno lo primero que quiere es garantizar el abastecimiento del mercado interno y el saldo lo regula en función de la exportación. Cada exportación hay que tramitar un certificado de abastecimiento interno a precio justo. Precio justo que lo impone el gobierno, que en general es bajo. Por eso, como institución, nosotros mismos hemos dicho incluso que aquí hay transferencia de sectores privados a privados. Y hay una regulación, porque si el privado, el productor, el exportador, pudiera aprovechar el mercado internacional, entonces el gobierno teme de que el mercado interno se quede desabastecido, cosa que sabemos que no va a pasar porque el mercado interno es supremamente importante para los productores nacionales. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Desde ese entonces el gobierno ha ido regulando la salida de los excedentes. Yo diría injustamente en algunos casos, incluso como el del azúcar. Voy a poner un ejemplo que recuerdo bien. Producción 11,5 millones de quintales. ¿Ya? Eso es lo que hicieron los ingenios, principalmente en Santa Cruz. Consumo interno, 8.5 millones de quintales. Nos queda 3 millones para exportar. No, señores, ustedes van a guardar 1 millón de quintales como stock de seguridad y pueden exportar los 2 millones y yo les voy a decir cada cuánto. ¿Qué pasa con ese millón de quintales, Francisco? Se tienen que almacenar. En muchos casos es el productor cañero que ha recibido parte de su paga por la caña que ha entregado a los ingenios, que lo tiene en físico y no lo puede exportar y tiene que pagar incluso el almacenaje. Entonces tiene producto que ha generado con su esfuerzo durmiendo, tiene que pagar almacenaje y encima un costo financiero, tiene que estar pagando de repente deudas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros quisiéramos? ¿A qué aspiramos? A que haya libre exportación. Garantizado el mercado interno, por supuesto. Ahí tiene que haber una confianza entre gobernantes y gobernados para saber que así va a ser. Porque la regulación, ¿qué es lo que hace? Desmotiva. Claro. Si el que va a producir no sabe que el excedente lo va a poder exportar, ¿qué ocurre si se queda el producto en el mercado interno? Se baja de precio, claro, o hay un castigo financiero. Va a ocurrir lo que ha ocurrido en EMAPA, ¿no? Con el arroz. Ahí está, que está sobreestocado y ahora ya no podemos. Mire, EMAPA está en quiebra. No, y sabe, no sé si está en quiebra, no, pero lo que sí sabemos es de que sus silos están reventados de granos y ya no tiene capacidad para copiar e incluso están pensando en exportar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La solución había sido exportar. Ahora, pero dentro de estos puntos, de los 10, el primero dice que se liberan las exportaciones. ¿En qué se ha avanzado? No hay una liberación plena
Esto es cierto, sigue la regulación, pero lo que se ha hecho es agilizar el proceso. Ya para cada exportación no va a ser necesario tramitar ese certificado de abastecimiento interno a precio justo, sino que se les ha dado la posibilidad de que el excedente hasta fin de año lo puedan sacar, pero no para todos los sectores. Hay dos, azúcar y carne, que lamentablemente siguen con esta restricción. Ahora, la pregunta es ¿por qué? Pensando bien, porque en el IPSE siempre damos el beneficio de la duda, claro, no somos subjetivos, sí. Tratamos de pensar, ponernos en los zapatos de quien está al frente y pensar como ellos, eso se llama empatía. En el caso de la soya, por ejemplo, que es uno de los productos liberados, al igual que el sorgo y el arroz. Bueno, el arroz, estamos hablando ahorita, hay excedente de producción, el sorgo se consume poco y es el segundo cultivo con mayor cantidad de producción después de la soya. Estamos hablando de más de 700.000 toneladas y la soya más de 1 millón. Entonces, en el caso de la soya, para poner como ejemplo, el 80% de lo que se produce excede a las necesidades del mercado interno. Entonces ahí hay una ley de Pareto más o menos, ¿no? 80-20. Con el 20% yo abastezco el mercado interno y tengo el 80% para exportar. Ahí no hay por dónde perderse. No va a haber escasez del producto en el mercado interno. ¿Qué ocurre en el caso de la carne? En el caso de la carne se dice que lo que se exporta es más o menos un 10% de lo que se produce. Estamos al revés. Y en el caso del azúcar estamos hablando que tampoco hay, digamos, esa relación de 80-20. Entonces, ¿a qué deberíamos aspirar? Obviamente a esta relación de confianza donde se diga, yo voy a producir, pero me voy a dejar exportar todo mi excedente, sin ningún problema. Pero deberíamos aspirar a algo más, Francisco, a que en todos los rubros tengamos el 80-20, que produzcamos de tal manera, tal cantidad, y eso lo hemos dicho y repetido hasta el cansancio, que la garantía del abastecimiento interno a un precio accesible se dé por la sobreproducción en función del mercado interno. A eso deberíamos aspirar. Esa es la solución estructural a la que nosotros deberíamos apuntar y que los gobernantes deberían entender. Por último, ¿hay la necesidad solamente de que se vayan en grupo los empresarios? ¿Por qué no han tomado la iniciativa de hacer las comisiones? Bueno, lleguemos a comisionarnos, bueno, y ejecutemos las tareas. ¿Para qué? Para ver el planteamiento del arroz, la situación de la madera, de otros productos que indudablemente pueden darse y estar en esto de la libre exportación. A ver, no sé. Si la cabeza funciona bien, todo el resto del cuerpo va a funcionar bien, ¿no es cierto? Si el presidente del Estado tiene el convencimiento de que exportar es la solución al país para crecer más, para generar empleos dignos, empleos sostenibles en el tiempo, para traer divisas al país que nos permitan pagar nuestras importaciones, para que esa labor de exportación nos signifique aumentar nuestros estándares de producción y en función de eso, en función de aquello, disponga su voluntad como gobernante, yo diría, más allá de gobernante, como estadista, ¿no es cierto?, para que las políticas públicas reaccionen a lo que son las necesidades de los sectores productivos, con toda seguridad que podríamos hacerlo mejor. Claro. Eso no se ha estado dando. Ahora, a partir de este encuentro de finales de febrero, ya se habla de las mesas de trabajo, ¿no? O las comisiones, como usted dice, donde se deberían resolver los temas. Claro. Desideologizando el tratamiento de cada una de las necesidades o planteamientos del sector privado, por ejemplo, en el caso de la biotecnología. ¿Cómo puede ser posible que después de 28 años de que la biotecnología, la transgénesis, los alimentos genéticamente modificados o mejorados estén aceptados mundialmente? Todavía en Bolivia hay dudas. Hayan dudas. Si nosotros los consumimos, claro, si nosotros los producimos, un evento en el caso de la soya aceptado legalmente, pero además todo el mundo lo reconoce. Principalmente los interculturales utilizan semillas genéticamente modificadas, contrabandeadas. Entonces, ¿por qué tenemos que hacernos los que no sabemos que eso está existiendo y ponernos nosotros camisas de fuerza cuando al lado Paraguay nos ha triplicado la producción de soya? Nosotros antes éramos más que ellos, duplica lo que es la producción de maíz, etcétera, y está ganando mercados externos y están viviendo mejor que nosotros. Entonces,
sin ideología de por medio, sin intereses políticos partidarios y sin intereses de corto plazo, mirando el mediano, el largo plazo, buscando el bien mayor que es combatir la pobreza, la exportación, Francisco, debe ser la salida. Naturalmente, estoy con usted y me quedo con ello. Y lo que debemos hacer es buscar, no perderle el hilo a lo que se ha iniciado ya, esa relación, ¿no? Esa apertura, ¿no? Esa apertura, porque cerramos nosotros, o se permite que se cierre una sola puerta, ya nos convertimos en una bisagra que no va a tener movimiento, y eso es lo que va a perjudicar. Y ojo, ¿no? Todas estas operaciones genera economía, no solamente que la exportación, quienes se benefician son las empresas, no, la economía, o sea, un flujo económico que indudablemente favorece a la población. Definitivamente, lo que nosotros hemos destacado como institución de este encuentro ha sido esa apertura, y quisiéramos que se dé vuelta a la página de todo lo que ha pasado en los últimos años y nos pongamos a trabajar conjuntamente sector público y sector privado. Y cuando usted dice exportación, Francisco, el ciudadano de a pie ya está percibiendo la importancia de la exportación, claro, porque si no hay dólares van a subir los precios de los productos importados, las vacunas, los medicamentos, va a subir el precio de las mercancías que importamos o de los productos que fabricamos con insumos o materias primas extranjeros. Entonces, la exportación, aunque no lo crean, debería ser la prioridad número 1 de nuestro gobierno y de los futuros gobiernos. Gracias, querido licenciado, un saludo especial para usted y muchísima suerte para seguir adelante en esta política de dar a conocer a la ciudadanía los resultados, pero resultados positivos, en una crisis económica que indudablemente estamos un poquito sufriendo, ¿no? Gracias por la oportunidad de dirigirme a la audiencia, Francisco, y hasta una nueva oportunidad. Un abrazo grande y bendiciones para todos. Saludos especial. Faltan 29 minutos para las 11 de la mañana. Continuamos luego del corte. Ya retornamos con más de Sala de Prensa.